En nuestros estudios, Gerardo Tábara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Bienvenido, Gerardo. Gracias, Nicolás. Complicado este tema de, ¿no? O sea, del Movadef y cómo enfrentar esto. Yo pienso sinceramente que lo primero es que los jóvenes tienen que meterse en política. Sin duda. Los jóvenes que quieren, que están contra la violencia, contra la intolerancia, ¿no es cierto? Que quieren vivir en democracia, pero por otro lado hay que afrontar el reto de cambiar el país, acabar con la corrupción y construir un país eficiente, moderno, donde todos tengan acceso a una vida mejor, ¿no? Sí. Esa es la mejor vacuna contra cualquier violentismo, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer mucha docencia, recuperar la memoria, trabajar mucho desde las escuelas y en todos los centros de estudios, pero además hacer evidente que todo tipo de intolerancia o de discursos extremistas, como lo de Movadef, que es claramente una reivindicación del terrorismo de Sendero Luminoso, no tienen cabida si queremos seguir construyendo democracia y desarrollarnos como país, como comunidad. Eso tiene que ser absolutamente claro, ¿no? De acuerdo. Ahora, Gerardo, te invitamos para hablar sobre este tema de esta discusión que a estas alturas es absolutamente trascendente, ¿no? Yo creo que es una de las conclusiones más importantes de esta crisis y este descreimiento que hay en la clase política por la corrupción, por un lado, pero también por la ineficiencia, ¿no? Porque hay una gran insatisfacción de la gente. ¿Por qué no nos cierran la puerta ahí que está entrando una bulla, pero... ¿no? Decían, no es solo corrupción, sino es la ineficiencia, ¿no? La falta de solución a problemas básicos en un país que ha crecido tanto. Y esto supone una renovación de la clase política y de la manera de hacer política. Ahora, el problema es quiénes tienen derecho a participar en política, ¿no? Es un poco más o menos lo que está en discusión ahora, ¿no? Sí, bueno, eso es una parte de la discusión. Yo creo que estamos en un momento en el cual discutimos la reforma política y la reforma electoral en un momento en que está muy marcado y muy en nuestra cara lo gravísimo que es cuando la corrupción penetra justamente los altos niveles de gobierno y las altas esferas de la política. Y entonces, claro, tenemos ahora, no es la primera vez en la historia del Perú que esto es tan evidente. Lo tuvimos con el régimen de Montesinos, ¿no? Y Fujimori, y lo tenemos ahora también con el caso Lava Jato y Odebrecht, donde la conexión entre corrupción y política se hace tan evidente que no pueden estar ausentes del debate sobre la reforma política que tenemos ahora. Porque otra cosa sería discutir la reforma electoral si solamente tratamos de fortalecer los partidos políticos, otorgar garantías para la participación electoral de las personas, mejorar los procesos electorales, los procedimientos, el voto electrónico y demás. Pero lo que tenemos ahora es que mirar la reforma política y la reforma electoral en el actual contexto del país. Porque claro, la reforma no tiene que durar un año, pero tampoco tiene que durar una eternidad. Las leyes tienen que ir adecuándose conforme a los desafíos del país. Claro, pero hay digamos, varios puntos que resultan claves. O sea, se está discutiendo sobre el financiamiento de los partidos, se está discutiendo sobre la existencia real de comités de los partidos, es decir, que los partidos tengan una vida orgánica, efectiva, y no solamente sea una figura, comités que se crean para... ¿no es cierto?, inscribirse y de ahí desaparece. Sí. Pero hay un asunto que también es trascendente, que es esta valla, ¿no? O sea, 730, ¿cuánto? Necesitas 4% del padrón electoral en este momento. Es insólito. Yo creo que es la valla más alta del mundo. Que yo sepa, 4% del, ¿no? Es lo que personas que han estudiado muy con detalle el tema, como Fernando Tuesta, señalan. No hay otro país que tenga una valla tan alta. Porque además sabemos que para que tengas 750.000 firmas válidas, necesitas reunir en realidad el triple de firmas. O sea, no más o menos 2 millones, digamos. Más o menos 2 millones. Y no porque vayas a tener firmas falsas necesariamente, también ocurre, ¿verdad? Sino porque la persona cuando firma no siempre se acuerda exactamente de cómo es su firma original y entonces te hace algo parecido. Y luego RENIEC te dice, no, esa firma no se parece. No, claro.
¿no? No, y además Nos con, pasa a todo el mundo, claro, ¿verdad? con ¿No? una restricción adicional que se establece que tú solo puedes firmar por un partido, lo cual no tiene, es un sinsentido. O sea, tú estás firmando porque tú piensas que ese partido tiene derecho a participar en las Sí, elecciones. no porque vas a votar por él. Exactamente, no porque vayas a ser parte de ese partido, ¿no? Y entonces, claro, las personas no necesariamente lo saben, firmas por varios, porque te parece que, bueno, está bien que se inscriban, y luego la firma no es válida para aquellos que lo presentaron en segundo o tercer lugar. Claro, pero... Por eso es que efectivamente el tema de las firmas es un punto en discusión, y entonces reducir las firmas no tiene que generar, digamos, una gran sorpresa o un gran Claro, pero rechazo. el problema es que el Ejecutivo ha propuesto reducirlas del 4 al 1%, lo cual hace más o menos 175,000 Más o firmas. menos. Que en Pero, realidad, perdóname, Nicolás, que en realidad es lo que teníamos hasta hace más o menos 10 años en el país, el requisito de 1% de claro, firmas. el problema es que el otro día que ha estado acá el congresista Luis Galarreta, que es vocero de Fuerza Popular, tampoco le gustaba el 1%, él quería más. Y yo no sé si era su opinión personal, pero es, en realidad, este sistema del 4% se construyó para impedir que nueva gente participe en política. Sí. Hay una O sea, tendencia, pero es clarísimo de los que... hay una tendencia y tal vez una tentación de cerrar el sistema político. Es decir, somos en esta mesa 25 partidos y no queremos que haya más partidos. En esa dirección creo que se orientan medidas como elevar el número de firmas o la antigüedad de la inscripción del partido. 3 años de antigüedad, con lo cual... Claro, que es lo que ha propuesto Mauricio Sí. Mulle, con lo cual excluirías a todos los que no están ya inscritos. Y sin embargo... O sea, ¿para qué hiciste la Sin embargo, reforma? lo que tenemos hoy en el registro de organizaciones políticas son 25 partidos políticos, de los cuales por lo menos 7 el año pasado decidieron no competir en las elecciones. Para preservar su inscripción. Se retiraron después de estar inscritos para preservar su inscripción, lo cual nos lleva a el otro tema que es importante para la vigencia de los partidos, es cómo ponemos reglas para que los partidos demuestren que siguen existiendo en la realidad. No, primero tendría que ser Tiene obligatorio que actividad. vayan a todas las elecciones. Exactamente. Y en Esa es una segundo lugar propuesta- tendrían que obtener un nivel de votación y de representación que los legitime. Que compitan en todas las elecciones, incluyendo las regionales y municipales del próximo año, porque hay quienes se guardan solo para las elecciones parlamentarias y presidenciales. Que mantengan un nivel, un estándar de transparencia en el financiamiento de sus partidos, de sus campañas, muy estricto, muy elevado, que realicen elecciones internas con la intervención de OMPE, RENIEC. Pero la intervención obligatoria, ¿no es cierto? Obligatoria, ¿no? No facultativa. ¿Por qué no vamos a la pausa, si Claro. nos regalas un poco más de Claro, tu tiempo, Gerardo, y regresamos para seguir hablando de este tema y tratar de establecer cuáles deberían ser aquellos puntos que son decisivos y que deberían estar claramente establecidos en la legislación electoral y en la nueva ley de partidos políticos? Vamos a la pausa, estamos en Exitosa, regresamos con más. Está con nosotros Gerardo Tábara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Estamos hablando de la reforma política y electoral. Si pudieras resumir, Gerardo, ¿cuáles son los temas, así, los ítems decisivos y claves en esta reforma? ¿Cómo harías este resumen? Mira, yo creo que hay un tema que es fundamental, que es el de las normas orientadas a la transparencia del financiamiento de partidos y de campañas electorales. Ahí hay un consenso en el sentido de que ya no basta con multas para sancionar las infracciones de los partidos políticos. Las multas no las paga nadie, ¿no? Se necesita sanciones de carácter político que lleguen, en los casos extremos, a la exclusión. A quitarles la Que es lo inscripción. que decíamos hace un momento. El partido se inscribió, pero ahora tiene que demostrar, entre otras cosas, que se conduce transparentemente y que está libre de cualquier dinero de procedencia ilegal. Claro, pero también de aquel dinero de procedencia legal que tiene por objeto lograr comprometer a ese partido que cuando esté en el gobierno va a servir los intereses de la empresa que le puso el dinero, ¿no? Exactamente. Entonces ahí hay un conjunto de precisiones que poner sobre el tipo de rendición de cuentas que tiene que hacer un partido político y el tipo de sanciones que se aplican cuando incumple con esa rendición de cuentas. Un segundo tema fundamental vinculado a esto
tiene que ver con la idoneidad ética de los candidatos y candidatas. Basta de candidatos que tengan antecedentes por delitos de corrupción, de terrorismo. Eso es increíble, además, porque lo que ocurre es que nos enteramos después, ¿no? De todos los anticuchos de los candidatos que además mienten en sus hojas de vida. Sí. Ahora, nos acabamos de enterar de 2 congresistas a quienes las universidades les han retirado los títulos profesionales porque mintieron en la hoja de vida sobre su carrera profesional. No la tenían y la inventaron, ¿no? Entonces ahora, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? Lo que tendría que pasar es el desafuero, ¿no? Porque han cometido un delito. Claro, pero también debería recibir algún tipo de sanción el partido que permite que eso ocurra, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los mecanismos para que el partido se haga responsable de tener filtros adecuados? Para las elecciones del año pasado se les dio un filtro que era la ventanilla única, es decir, los partidos tenían la posibilidad de ir al Jurado Nacional de Elecciones y pedirle la información detallada de sus precandidatos. No todos lo hicieron, no lo hicieron sobre todos sus precandidatos, ¿no? Y entonces necesitamos la colaboración entre las diversas entidades públicas para con los organismos electorales y para con los partidos políticos. Eso nos lleva a un punto que está, y lo vemos con mucho interés, en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, que es que los candidatos se les levante el secreto bancario y que la unidad de inteligencia financiera. La unidad de inteligencia financiera pueda verificar esa información incluso desde que se inscriben como precandidatos. Y si encuentra algo sospechoso, no puede lo comunique al jurado electoral. Pero además hay otra discusión ahí que está directamente ligada a cómo deben ser los procesos y la vida interna de los partidos. Y ahí está la intervención de la OMPE, que no puede ser optativa, pues. No puede. Si el partido quiere, lo supervisa la OMPE. Si el partido no quiere, no, siempre tiene que supervisar la OMPE. Sí. Y yo creo que hay que empezar retirando aquella figura que está hoy en la ley, que es la asamblea de delegados como órgano que determina quiénes son los candidatos. Eso es tal vez lo menos democrático que existe. Que 10 personas se reúnan en Lima para decidir quién es el candidato del partido X en Piura, en Tumbes, en Puno, en Moquegua, en Madre de Dios o en Ancash, me parece que es faltarle respeto a los militantes de ese partido, de esas regiones. Ahora, lo que se trata, perdóname, es de que los militantes de ese partido tengan garantizado su derecho a decidir quiénes van a ser sus candidatos. Ahora, hemos hablado ya al comienzo de la valla esta de las firmas y que lo más razonable es bajar esa valla de firmas, garantizar que los comités existan realmente, pero sobre todo que la principal valla la ponga el propio electorado a la hora de decidir. Es decir, que si tú no pasas un determinado número de votos o no obtienes un nivel de representación, pierdes tu inscripción porque está claro que la ciudadanía no te respalda. Ahora, el problema es que se está pretendiendo hacer toda esta modificación y establecer plazos. Es decir, de 1 año para las regionales y de 3 años para las generales. Eso está excluyendo a todos los nuevos. Mira, eso... O sea, están excluyendo a Julio Guzmán, a Verónica Mendoza, a Antauro Humala si se le ocurre formar su partido, a Enrique Cornejo que quiere participar como candidato a alcalde el próximo año. Sí, o sea, tienen nombre, esos plazos tienen nombre. Yo lo que creo es que si una medida de esa naturaleza llegara a aprobarse, tendría que establecerse una disposición por la cual esto se aplica recién después de las elecciones de 2021, para que no quede ninguna duda sobre lo que tú acabas de decir, para que nadie diga, esto tiene nombre propio para bloquear a determinado partido. Si la medida tiene algo de saludable, es que busca efectivamente que uno tenga cierta trayectoria y que no surjan los de momento, porque hoy también estamos en una situación extrema. Tú puedes inscribir tu partido el mismo día que se cierra la inscripción de candidatos, y eso ha pasado, ¿no? Entonces eso también hay que corregirlo, pero si se aprobara una medida que diga tienes que tener ciertos años de antigüedad, creo que debería plantearse que eso se aplicará después de las elecciones del 2020. Para que nadie tenga argumento de decir esto lo han hecho con nombre propio. Por supuesto, para excluir a algunos. Para excluir a algunos. Y el otro tema es el de las vallas para las alianzas electorales, ¿no? Allí Transparencia propuso que
en las alianzas electorales se exija 2.5% adicional por cada partido. Es decir, si a un partido le pide 5%... Por cada número de la alianza vas si a son agregar... 2 partidos, 7.5%, si son 3 partidos, 10%. Porque una parte de los partidos que hoy tienen inscripción vigente es porque se colgaron, por decirlo de alguna manera, de un partido que superó la valla del 5%. Es lo que le pasó a la Alianza Popular, integrada por el APRA, el PPC y Vamos Perú. No, que si le aplicaba... Solo el APRA logró colocar congresistas. Y sin embargo, el PPC... No, y además Vamos si le Perú aplicabas la ley de una manera estricta, no perdían no lo la hubieran inscripción. logrado. Pero como se aplicó la norma del 5%, los 3 partidos de esa alianza mantienen inscripción, aunque solo uno de ellos, el Partido Aprista, logró colocar congresistas. Entonces ahí tenemos entonces, tú me preguntabas los temas centrales. Los temas centrales creo que van en la línea de la transparencia en el manejo de las finanzas de los partidos políticos y su democracia interna, ¿no? Y en la línea de requisitos que garanticen la idoneidad ética de los candidatos. No queremos más casos de César Álvarez, de Alex Curi, de Félix Moreno en general, ¿no? Muchas gracias a Gerardo Tábara, secretario general de Transparencia, por estar con nosotros esta Gracias, mañana.